Bienvenidos a Teleo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el secretario de Gobierno de Bogotá, ex viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada en medio de esta cuarentena y muchísimas gracias en serio por regalarnos estos minuticos para hablar de literatura. Natalia, un gusto estar contigo y con Denis. Hola, hola. Bueno, primero que todo queremos saber si tienes alguna maña lectora, si de pronto, no sé, doblas pestañas de los libros o los marcas cuando los terminas. ¿Alguna maña a leer, algún hábito con los libros? Pues digamos que con los libros de papel, y debo confesar que en los últimos 2 años he abandonado un poco el libro de papel, o en el último año he abandonado un poco el libro de papel, y descargo mucho o en el Kindle o en la tableta, y leo allí. Pero digamos que con mis libros de papel era el hábito más bien de rayar sin problema, de escribir sobre el libro, y pues si no tenía a mano un lápiz sin un esfero, pues también escribía sin problema con el esfero. Digamos que no me preocupaba, era como la tranquilidad de que no tengo que darle ese libro a nadie más, ni lo voy a regalar, sino que mi anotación es mía. Ok. Excelente. Bueno, Ernesto, cuéntanos un top de favoritos, al menos 3 que recuerdas en ese momento. Bueno, yo soy poco lector de novelas y de ficción, leo más bien pues ciencia, leo de historia, biografías, y por supuesto también mucho de debate, de opinión de asuntos contemporáneos. Y dentro de esas opciones, y digamos, hay un libro que, que forjó mucho mi pensamiento y también un pensamiento crítico frente al mercado. Yo soy economista de profesión, y es un libro de Carl Polanyi del año 1944, publicado en Londres. Y es básicamente la crítica, a mi modo de ver, la crítica más aguda a la economía de libre mercado, o al dogma de la economía de libre mercado, que era, digamos, la regla general en las escuelas y en las facultades de economía, incluso de filosofía económica, y de economía política en el mundo. Y fue una crítica muy aguda justamente a ese sistema de pensamiento y a la eficacia, digamos, de ese sistema de pensamiento para organizar un sistema productivo. Me parece que es una muy buena, pues una muy buena crítica, y obviamente con una fuerza retórica muy potente. Trabajo con un libro que es muy bueno en clase, en la facultad de FICRI, del externado, en donde dicto una maestría de gobierno y políticas públicas, y trabajo con un libro de Peter Lindert que se llama El ascenso del gasto público, Growing Public, que tiene que ver con cómo se ha incrementado el gasto público digamos, a partir de la década de los 30, y cómo, digamos, cuáles son los jalonadores del incremento del gasto público en gasto social, en invertir en la gente. Y demuestra con un análisis muy robusto de décadas de estudio económico y de historia económica, demuestra que no hay ninguna relación entre gastar en lo social, entre gastar por ejemplo, en darle pensiones a los adultos mayores, en darle licencia de maternidad a las mujeres, en darles beneficios a los estudiantes para que estudien, en vez de estar trabajando para que estudien, beneficios económicos, subsidios de vivienda. Hay una serie de gastos, digamos, que se consideran en el debate tradicional político. Muchos aseguran que cuando tú tributas mucho y recargas a los productivos para darle a los improductivos, es decir, tributas mucho a las empresas para hacer gasto social, para invertir en la gente, que licencia de incapacidad, subsidio por desempleo, subsidios para que estudies, todo eso. Hay un argumento político que asevera que eso termina mal, que eso termina afectando la economía, que las economías que gastan tanto en lo social no crecen. Pero lo que hace él es, pues con datos de los últimos 100 años, datos económicos, demostrar que no hay que no hay ninguna relación negativa entre gastar en lo social, gastar en la gente, y el crecimiento de las economías, porque realmente ese gasto social finalmente se paga solo. Es decir, cuando tú inviertes mucho en capital humano, inviertes en su salud, inviertes en su bienestar, inviertes en que las mujeres puedan tener, por ejemplo, un jardín donde dejar a los niños, y además pagas su licencia de maternidad y demás, lo que está haciendo es que sigan siendo productivas a lo largo de la vida. En fin,
demuestra que esa política de gasto hace que la gente le vaya bien. Y por último, un libro de ciencia que se llama El cerebro, que se trata básicamente de, creo que es de Daniel Hahnemann, no estoy seguro del apellido bien, que es un neurocientífico que trabaja sobre cómo pues, todos los procesos cognitivos y cómo se refleja eso en la construcción de realidad y de realidades colectivas y sociales. Muchas gracias, definitivamente hay que leerlos. No es Excelente digamos nuestra especialidad, recomendaciones. pero muy interesante escuchar de libros diferentes, ¿no? A lo que uno siempre está acostumbrado a leer. Bueno, te quería preguntar, ¿cuál es el último libro que has leído que leíste en esta cuarentena? Les cuento y les confieso que en esta cuarentena me ha quedado muy poco tiempo. Bueno, Tenía como sí. la idea romántica de, bueno, no, cuando tengamos cuarentena y nos aislemos y nos quedemos en casa, qué delicia, voy a leer. Pero creo que, no sé si fue la ilusión de muchos, pero en mi caso duró muy No poco cuenta cuando uno es secretario. duró muy poco el gusto porque me tocaba estar en la calle todo el tiempo. De hecho, ahorita que se retomó la cuarentena, me toca estar más en la calle que antes. Sí. Pero entonces, por eso, como me queda poco tiempo, yo leo muchas revistas, realmente leo como mucho, leo El Economist, con mucha, pues digamos, tengo una suscripción digital, entonces siempre los viernes en la tarde que llega El Economist lo leo. Leo la revista Semana, por ejemplo, leo como mucho de información, de contexto. Y ahorita, el último libro que leí, ya se los traigo, y ha sido bastante bueno para esta pandemia, se llama Nadar en contra de la corriente, de Cristina Bicchieri, que es un libro que trata, no, creo que no lo mostré, Nadar en contra de la corriente de Cristina Bicchieri, que es un libro que básicamente trata de cómo los relatos colectivos, que son los que forjan nuestro comportamiento, los relatos colectivos como por ejemplo que con un papel, con el dibujo de una persona ahí encima, yo puedo ir a una tienda, comprar algo, que doy ese papel y que alguien me da algo a cambio y que yo estoy dispuesto a ir a trabajar por ese papel, pues es una ficción colectiva que todos estamos dispuestos a creer, que es la del dinero, digamos. Así como hay muchas otras ficciones, por ejemplo, la personería jurídica para los abogados. Los abogados lo que hacen es construir un universo de ficciones. Entonces, pues la personería jurídica de una empresa, pues es una ficción porque no existe sino en nuestras mentes, no existe sino es, y puede que lo radiquemos en una notaría y puede que tengamos, pero al final solo existe en la capacidad de que haya muchas personas que crean en lo mismo. Y por eso la importancia de que la ficción no solo sea mi ficción, sino que sea una ficción que se constituye en un relato colectivo, en un relato de muchas personas. Y cuando ya se convierte en un relato colectivo, en un relato de muchas personas, ahí se vuelve realidad. Entonces, esto básicamente trata de cómo con muy poco se puede cambiar el comportamiento de toda una sociedad. Y en estos momentos que estamos en pandemia, pues lo que hemos tenido que hacer es cambiar el comportamiento de las personas de manera muy drástica frente a sus hábitos de vida. Yo creo que el lavado de manos, por ejemplo, no era un tema cotidiano. El uso del tapabocas se implementó en cuestión de días. Eso es increíble. O sea, que una norma social como el uso de tapabocas se generalice, y hay muchos países que no lo han logrado. Es un tema cultural bien interesante. Países y ciudades que no lo han logrado. Que ese tema se haya convertido en una norma social generalizada en tan poco tiempo, por ejemplo, aquí en Bogotá, tiene que ver con que uno imita y hay una vocación de imitación. Entonces, la importancia de que todos los grandes referentes, digamos, se pongan el tapabocas. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, a pesar de que todos tenemos la misma información sobre el tapabocas, pues allá se volvió un tema casi que de ideología política. Entonces, yo estoy con Trump, pues no uso tapabocas. Si yo estoy con los demócratas, entonces sí uso tapabocas, digamos, que es algo absurdo. Ese tipo de cosas pues, jugarán un rol en quién usa tapabocas y no, pero al final eso tiene que ver justamente con esa construcción de relatos colectivos y con la capacidad que tienen unos pocos de contagiar ejemplo, de contagiar cambios de comportamiento y eso a la vez pues afecta pues, todo un proceso de política pública que es lo que me interesa a mí. Ok. Muchas gracias por esa respuesta. Me parece súper interesante porque hablas de ese universo simbólico y nosotros vemos el universo simbólico desde la literatura, es decir, todas las construcciones artísticas hacen parte del universo simbólico y ese que tú mencionas también existe, pero es como un poco más pragmático, es otro punto de vista de ese mismo universo de símbolos que construimos en sociedad. Quería preguntarte, ¿algún libro que no hayas terminado de leer, que intentaste y finalmente se abandonó?
que haya intentado y no me lo haya terminado. Pues, digamos, varios no los termino, la verdad, porque no, pues porque pues me aburro, digamos, no me parece que sea tan, o sea, no me engancha. Y entonces, pues tampoco creo que sea una obligación ni académica ni ética terminarse los berracos libros. Si no, no lo enganchan a uno y no le parecen interesantes, lo dejo a medio camino. Pero por eso estoy tratando de buscar uno que haya intentado quizás, quizás The Universe in a Nutshell, que es el universo en una, no es, creo que se llama, que es de este científico, se me acaba de ver Richard Hawking. Hawking es el del gen egoísta. De Stephen Hawking, que es el famosísimo físico que falleció hace muy poco tiempo, que tenía una discapacidad motora. Pero ese libro, que me parecía muy interesante poder entenderlo a fondo, El universo en una nuez, pues lo leí, y digamos, entendía una buena parte y después, como decía, no, definitivamente ya no estoy entendiendo, esto es demasiado, esto es física muy avanzada para mí, a pesar de que era bastante didáctico y volvía, pero ese nunca me lo terminé. Okay. A pesar de intentarlo como 2 veces, releer algunos capítulos, no me lo terminé. Ok, para terminar, quisiéramos saber un libro que piense que todo el mundo debería leer, que sería un necesario para las personas. Yo creo que no hay tal libro que sea que pueda tener ese carácter de universalidad. Muchos te dirían la Biblia porque, digamos, hay pocos libros que puedan cobrar tal relevancia universal, pero yo creo que no hay ninguno. Pues la Biblia para los cristianos, pues la Torá u otros, digamos que no, y por eso no creo que no haya ningún libro con la capacidad, pues para algunos será la Torá, para otros será otros textos religiosos o espirituales, y por eso digo, ni siquiera la Biblia, que podría ser como el más general o el más universal, podría tener ese carácter. Yo no creo que haya un libro que tenga que leer todo el mundo, porque hay mucha diversidad de pensamiento y hay mucha, por ejemplo, seguramente tú me dirías un libro de literatura que te encantó a ti, que para tu vida o para... Y yo, por ejemplo, como te das cuenta, tanto que me preguntaron, casi no leo literatura, digamos. Leía mucha literatura en el colegio porque era obligatorio, pero una vez pude escoger lo que leía, empecé a leer más ciencia, asuntos, economía, digamos, temas que como de mi interés, pero sí, no creo que haya ese libro universal, no lo hay. Tiene que ser muy personal, creo que es esa. Cada quien tiene su libro favorito y su libro fundacional. Muchísimas gracias, Luis Ernesto, por este tiempo, por este espacio y nada, realmente seguimos, digamos, tu carrera como político hace un tiempo y realmente te admiramos mucho. Voy a decir una cosa, te considero muy guapo y muy inteligente, un hombre muy inteligente. Entonces, realmente por eso te seguimos tanto para esta entrevista. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, disculpen la tardanza. Natalia, Denis, que tengan un bonito día. Gracias. Sí, suerte con todo, feliz día. Gracias, lo mismo para ustedes. Bueno, chao, gente que nos acompañó. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tuvimos una perspectiva bien diferente de la lectura gracias a nuestro invitado y estamos súper agradecidas. Los esperamos en otro video. Sigan conectados con Teleo.